es el de antimicrobianos. El tema de antimicrobianos en forma conjunta con otros temas como depresores del sistema nervioso central, como antiinflamatorios esteroidales, no esteroidales, como antiparasitarios internos y antiparasitarios externos, les diría que es parte de lo que se consideran los temas troncales de la materia de farmacología, por lo tanto, imaginarán ustedes que es sumamente importante. Vamos a tratar de, el día de hoy, hablar de antisépticos y generalidades de antimicrobianos como para que queden claras las bases de lo que va a ser la terapéutica antimicrobiana de la que vamos a hablar la semana que viene. Y vamos a tratar de hacerlo, sí, la semana que viene un poco más lento y quizás más detalladamente para que, quede la menor cantidad de dudas posibles de este tema. Les comento también que ahí vamos a tratar de ponernos de acuerdo con la gente de la Secretaría Académica, posiblemente, y alumnos para establecer la fecha del recuperatorio del primer parcial. Así que ya se las vamos a estar comunicando en breve, como para que se vayan preparando aquellos que tengan que recuperar ese examen parcial. También tenemos que tener en vista que el 19 de octubre, en principio, tenemos establecida la fecha para el segundo parcial de farmacología. Así que, y es un parcial que va a ser relativamente largo en cuanto a la cantidad de contenidos que van a estar incluidos, porque, como habrán visto, hemos tenido ya varias semanas con algunos temas un poco extensos y aún faltan posiblemente los más largos, que son justamente estos: antimicrobianos, antiparasitarios internos y antiparasitarios externos. Así que nada, como consejo o recomendación, traten de ir viendo si tienen dudas y en la medida de lo posible vayamos evacuándolas por los medios que crean pertinentes. Si necesitan clases de consulta con cualquiera de nosotros, o mejor aún en forma grupal con todos nosotros como docentes, nos podemos poner de acuerdo quizás una vez a la semana o una vez cuando ustedes lo crean conveniente, para que se saquen todas las dudas que tengan. Entiendo ahí que Federico está justamente atendiendo algunas dudas hoy día mismo, pero si por ahí se le juntan más, y sobre todo, insisto, con esto que se viene el segundo parcial, comuníquennos y tratamos de organizar alguna clase de consulta para que ustedes vayan evacuando las dudas que tengan. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a comenzar con lo que son las generalidades de antisépticos y desinfectantes, hablando en principio de lo que son algunos conceptos que posiblemente ustedes ya conozcan y hayan visto en algunas otras materias previamente. Los antisépticos, que son un grupo de drogas o sustancias sumamente utilizados en veterinaria, hagan lo que hagan, trabajen con lo que trabajen, van a utilizar antisépticos. Son sustancias que, por definición, reducen la población de microorganismos que se encuentran en la piel y otros tejidos vivos, que en principio incluye fundamentalmente piel y mucosas. Los antisépticos tienen que caracterizarse casi forzosamente por no generar daño, por no generar irritación o por no generar un daño importante, por no tener un efecto citotóxico importante cuando uno los aplica sobre la piel y las mucosas. Esto es obviamente muy importante porque no voy a poder utilizar sustancias que son cáusticas o irritantes o generan citotoxicidad por cualquier otro mecanismo sobre la piel o las mucosas, porque si está eliminando las bacterias también va a estar destruyendo tejidos, no tiene sentido. Por lo tanto, en principio es muy importante que tengan claro que los antisépticos, a la concentración que se emplean sobre la piel y las mucosas, deberían tener un muy leve o escaso o nulo efecto citotóxico, es decir, que no deberían dañar a los tejidos vivos. Los antisépticos son sustancias que vamos a utilizar sobre la piel intacta o dañada, eventualmente, en algunos casos también, justamente para hacer antisepsia de, por ejemplo, heridas, de desgarros, de heridas punzantes, y también para prevenir la contaminación, un uso muy importante, prevenir la contaminación antes
del acto quirúrgico. Es decir, previamente a cada cirugía vamos a utilizar antisépticos sobre la piel intacta para prevenir justamente la contaminación de la herida quirúrgica. Es decir que son sustancias, como les decía, que vamos a utilizar muy frecuentemente y vamos a tratar de ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. También es importante que comprendamos que el hecho de que los antisépticos no generen daños sobre estructuras o tejidos vivos, como la piel y las mucosas, muchas veces y en muchos casos está relacionado estrictamente a la concentración de esta sustancia. Esto quiere decir que si yo utilizara concentraciones sumamente elevadas de un antiséptico, es posible que ese antiséptico que a concentraciones bajas no genera daño sobre la piel y los tejidos, a concentraciones más elevadas sí produzca daño o irritación sobre la piel y los tejidos vivos. Por tal motivo, también es muy importante que respetemos siempre la concentración a la que el fabricante estipula que se tiene que usar ese antiséptico sobre la piel y los tejidos. Por otro lado, tenemos a los desinfectantes, que los desinfectantes son sustancias químicas que en muchos casos son similares o idénticos a los antisépticos y cambia básicamente la concentración. Y en otros casos son sustancias químicas completamente distintas que no se pueden utilizar como antisépticos justamente porque dañan la piel y los tejidos. Los desinfectantes son sustancias que eliminan la mayoría, si es que no todos, los microorganismos con capacidad patológica, pero en general se acepta que los desinfectantes no afectan a las formas esporuladas de las bacterias. Esto quiere decir que las formas de resistencia de las bacterias en general no se ven afectadas por el uso de desinfectantes. Hay algunas excepciones, pero en general las esporas son bastante resistentes al empleo de desinfectantes. Lo más importante, por supuesto, de esta definición es que los desinfectantes están destinados a ser empleados en superficies y objetos inanimados. Es decir, que no podemos, en principio, utilizar desinfectantes a la dosis o concentración que se emplea como desinfectante sobre tejidos vivos, sobre piel o mucosas, por ejemplo, porque vamos a generar daño, porque vamos a generar irritación. Es decir, que en resumen, los antisépticos los vamos a usar en tejidos vivos, los desinfectantes los vamos a usar en objetos inanimados. Insisto con que muchas veces la diferencia entre ambos radica, en algunos casos, exclusivamente en la concentración empleada. Y por otro lado, y para terminar con estas definiciones, tenemos el concepto de esterilización, un concepto que probablemente también conozcan ustedes, de hecho lo deben haber visto ya en técnica quirúrgica, muchos métodos de esterilización. Bueno, hay algunas posibilidades también de hacer esterilización con sustancias químicas. La esterilización es el proceso por el cual se alcanza la muerte de todas las formas de vida microbianas. Esto incluye las bacterias y también, en este caso, las formas esporuladas que son resistentes al empleo de desinfectantes. Es decir, que en el caso de la esterilización no vamos a dejar con vida ningún microorganismo porque vamos a afectar todas las formas de vida bacteriana y, por supuesto, también hongos, esporas de hongos y virus. La esterilización, desde el punto de vista del empleo de sustancias químicas, es bastante más limitado. No hay una gran cantidad de sustancias químicas que tengan un efecto esterilizante, ya vamos a mencionar algunas. De hecho, algunas probablemente son las que han visto quizás ya en técnica quirúrgica, sospecho. Y ahora enseguida las vamos a mencionar y a contar con un poquito más de detalle. Si llegan a tener alguna duda a partir de ahora, por favor interrúmpanme y lo trato de explicar de vuelta si es que puedo hacerlo. Es muy importante tener en cuenta que antisépticos, desinfectantes y o sustancias empleadas para la esterilización de equipamiento médico o instrumental quirúrgico, por ejemplo, son sustancias químicas que no tienen selectividad en cuanto a la toxicidad que producen. Este aspecto es sumamente importante. Las sustancias químicas que vamos a utilizar como antisépticos y desinfectantes no tienen una selectividad en cuanto a la toxicidad, quiere decir que van a generar toxicidad básicamente en cualquier tipo de célula a la que se enfrenten, dependiendo obviamente, insisto, de la concentración empleada en muchos casos. Esto quiere decir que los antisépticos y desinfectantes no van a actuar sobre alguna estructura exclusiva o
o propia de los microorganismos, sino que en general van a actuar sobre estructuras que son comunes a los microorganismos y a las células eucariotas propias del animal que vamos, o sobre el animal que vamos a trabajar, por ejemplo. Este aspecto es muy importante porque también habla de que tenemos que ser, obviamente, insisto, en el caso de los antisépticos, muy cuidadosos de la concentración empleada. Y en el caso de los desinfectantes, muchas veces vamos a tener que ser muy cuidadosos de la forma en la que lo empleamos, de los lugares en los que los empleamos, si en lugares abiertos, si en lugares cerrados, si puede reaccionar con alguna sustancia presente en la superficie o no, porque muchas veces se desprenden y producen vapores, por ejemplo, que también pueden resultar tóxicos para el animal o los animales que estén presentes en el lugar en el que estamos usando los desinfectantes. Insisto en que este aspecto de la falta de toxicidad selectiva para el caso de los antisépticos y desinfectantes es sumamente importante. Cuando veamos antimicrobianos la semana que viene, vamos a entender que, a diferencia de estas sustancias químicas, antisépticos y desinfectantes, los antimicrobianos, lo que conocemos como antibióticos tradicionalmente, sí son sustancias químicas que en general intentan tener una toxicidad selectiva, en este caso para las bacterias. Bien, son los antisépticos y desinfectantes sustancias químicas que van a intentar eliminar o inhibir por lo menos el crecimiento y la replicación de bacterias, hongos y virus. En algunos casos, como vimos recién, van a tener también acción contra algunas formas de resistencia bacterianas, concretamente contra las esporas, y en otros casos, en la gran mayoría, les diría, no van a tener acción contra las esporas. Las esporas bacterianas son justamente una de las formas de resistencia de las bacterias que más cuesta eliminar de las superficies y del instrumental o equipamiento médico y quirúrgico. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta y conozcamos más o menos cuáles son los desinfectantes que pueden tener acción contra las esporas y cuáles no. Este punto, que acaba de aparecer en la pantalla, es también muy importante, muy importante. Es casi de sentido común, pero por ahí se nos pasa por alto. En general, ahí dice muchos casos, pero yo les diría que en la mayoría de los casos, la materia orgánica tiene un efecto importante desactivando o disminuyendo la eficacia de desinfectantes y antisépticos. Cuando hablamos de materia orgánica estamos hablando básicamente de pus, orina, materia fecal, sangre, fluidos y secreciones de cualquier índole y naturaleza. Todo lo que sea materia orgánica en general disminuye la eficacia de desinfectantes y antisépticos. Y esta es la razón por la que en general se recomienda hacer una limpieza antes del uso de desinfectantes y antisépticos, es decir, en las superficies, el piso o en la piel y las mucosas de los animales, según corresponda para desinfectantes y antisépticos. Antes del uso de desinfectantes y antisépticos, es conveniente, recomendable, indicado hacer algún tipo de limpieza para reducir la cantidad de materia orgánica presente en el lugar y de esa manera mejorar la eficacia de desinfectantes y antisépticos. Es un punto sumamente importante. Esto también lo deben haber visto posiblemente en técnica quirúrgica y es parte de lo que se hace normalmente cuando, por ejemplo, se hace desbridamiento de heridas, se elimina material necrótico o tejidos desvitalizados. Cuando obviamente se hace lo que se conoce por ahí como la toilette o la limpieza de la herida, es justamente esto. Implica reducir la cantidad de materia orgánica que podría reducir la actividad de los antisépticos en ese caso. Y en el caso de la desinfección instrumental o la desinfección de equipamiento médico o de los pisos en sí mismos, de las paredes de un quirófano, siempre es necesario disminuir la cantidad de sangre que hay, de orina, de materia fecal que hay en las superficies para que el desinfectante pueda actuar sobre los microorganismos y no termine desactivado en la materia fecal. Son pocos, les diría, los antisépticos o desinfectantes que tienen la capacidad de alguna manera, tolerar la presencia de materia orgánica en general. Insisto, es un aspecto muy importante para que tengan en cuenta esos chicos. Y habiendo dicho eso, vamos a comenzar con el primero o la primera de las sustancias de la que vamos a hablar el día de hoy, que es el alcohol.
El alcohol concretamente que tenemos de uso médico es, o son, en realidad, el alcohol etílico y el isopropílico. Lejos está de más de que les aclare que el que más vamos a utilizar y el que van a tener, hagan lo que hagan, se dediquen a lo que se dediquen como profesionales en el futuro, todos van a tener en algún momento que utilizar alcohol etílico para desinfectar o hacer en algunos casos antisepsia en alguna situación. Por esto quiero decirles que el alcohol etílico fundamentalmente, se puede utilizar tanto como desinfectante y como antiséptico. Cuando hablamos del alcohol como desinfectante, y hago la aclaración ahora mismo, estamos hablando de la desinfección de material que sea clasificado como no crítico. Es decir, que podamos hacer una desinfección de aquellos materiales que vayamos a utilizar sobre la superficie del animal, pero no sobre heridas, mucho menos sobre cavidades. Es decir, vamos a utilizar el alcohol como desinfectante de termómetros, de fonendoscopios, de qué sé yo, sustancias que en general no impliquen ingresar al interior del animal, que no implique, por ejemplo, instrumental quirúrgico, por supuesto, entre otras cosas. Y lo vamos a usar como antiséptico frecuentemente, el alcohol, muchas veces combinado, no siempre solo, para la piel intacta, fundamentalmente, para la piel intacta, y ya vamos a ver enseguida por qué solamente para la piel intacta, teniendo en cuenta además que el alcohol tiene un importante efecto desengrasante sobre la piel y va a facilitar también la acción quizás de otro antiséptico que podamos utilizar posteriormente. Porque esta acción desengrasante del alcohol va a contribuir, como decíamos recién, por ejemplo, también a disminuir la cantidad de materia orgánica que hay sobre la superficie de la piel y de esa manera facilitar la acción por ahí de algún otro antiséptico como el yodo, que posiblemente todos ustedes conozcan. Bueno, el alcohol tiene como mecanismo de acción o actúa sobre los microorganismos generando disolución de lípidos y desnaturalización de las proteínas. Es decir, que lo que hace el alcohol básicamente es alterar las membranas lipídicas de los microorganismos, facilitando de esa manera que el propio alcohol ingrese a las células y produzca una desnaturalización de proteínas que lleva a que el microorganismo en general muera. Es importante, muy importante, que tengan en cuenta que en general se dice que el alcohol etílico, por ejemplo, en este caso, tiene mayor efectividad cuando es diluido al 70%. Y en el caso del alcohol isopropílico van a encontrar diversas concentraciones sugeridas por distintos autores, pero en general se dice que el alcohol isopropílico es más efectivo en una concentración entre el 50 y el 60%. Este aspecto es muy importante porque cuando ustedes vayan, y de hecho lo deben haber visto, a la farmacia a comprar o a su distribuidor cuando sean profesionales y vayan a comprar alcohol etílico, van a ver que el alcohol etílico viene al 96% o alcohol de 96 volúmenes, para ser más exactos. Bueno, ese alcohol de 96 volúmenes o al 96% en realidad es menos efectivo que esta forma más diluida del alcohol, en este caso al 70%, porque el agua, en principio, facilita que el alcohol pueda penetrar dentro de los microorganismos para generar esta desnaturalización de proteínas de las que hablábamos recién. Cuando el alcohol está puro, cuando el alcohol está al 96% o el alcohol de 96 grados, en general lo que produce es una importante deshidratación en los microorganismos y no llega a producir la desnaturalización, al menos no completa en muchos casos, de las proteínas y por lo tanto no en todos los casos termina matando a los microorganismos. La dilución del alcohol en agua al 70% facilita que el alcohol pueda ingresar al interior del microorganismo sin haber generado una importante deshidratación y por lo tanto pueda desnaturalizar las proteínas completamente para llevar a la muerte al microorganismo. Por otro lado, el hecho de que el alcohol esté diluido al 70% también disminuye la evaporación o la velocidad a la que el alcohol etílico o el isopropílico también se evapora y de esa manera permite que permanezca más tiempo en contacto con los microorganismos, mejorando por lo tanto también su eficacia. Así que es muy importante que el alcohol etílico en general
tratemos de utilizarlo en la medida de lo posible a esta concentración del 70%. Incluso en algunas combinaciones que se utilizan frecuentemente, como la combinación de alcohol con yodo, por ejemplo, se recomienda que el alcohol, que va a actuar como vehículo del yodo, del que vamos a hablar enseguida, esté justamente a esta concentración del 70%. El alcohol es una sustancia que tiene buena actividad en general contra bacterias, gram positivas y gram negativas. Por supuesto, no tiene ninguna actividad contra formas de resistencia bacteriana, no tiene absolutamente ninguna actividad contra las esporas en general. Tiene buena actividad, o podríamos decir que una actividad aceptable contra una cantidad relativamente importante de hongos. No lo vamos a utilizar para el tratamiento de infecciones causadas por hongos sobre animales, porque la verdad es que no tiene una eficacia alta ni importante, pero puede ser útil para reducir la carga de estos microorganismos que hay en algunas superficies, por ejemplo. Tiene una actividad limitada también sobre virus, pero sí es una actividad relativamente importante, particularmente sobre aquellos virus que tienen una cubierta lipídica, porque sobre esos virus justamente va a actuar reduciendo o eliminando esa cubierta lipídica y por lo tanto en esos casos tiene mayor eficacia. Este es el caso, y todos lo sabrán y serán conscientes, de la acción sobre el coronavirus. Todos estaremos en este caso, seguramente todos en sus casas tendrán ahora algún frasquito con alcohol para utilizar cuando salen, cuando entran y demás. Bueno, y la razón es justamente esta. El alcohol al 70% tiene una relativamente alta eficacia sobre virus envueltos, completamente, envueltos de cubierta lipídica. Bueno, acá tienen dos presentaciones, hay un montón de marcas, hay un montón, pueden encontrarlo en 1000 presentaciones distintas, tamaños y demás. Tengan en cuenta que el alcohol, tanto el etílico como el isopropílico, son alcoholes que disminuyen drásticamente su eficacia cuando se ven presentes o se ven enfrentados a grandes cantidades de materia orgánica. Insisto con esto que decía recién. Tengan en cuenta que ya sea que lo usen como antiséptico o para la desinfección de superficies o de un termómetro o del fonendoscopio, como desinfectante va a disminuir su eficacia si en esas superficies o en el propio animal hay una gran cantidad de materia orgánica. Así que en la medida de lo posible traten de tener en cuenta este detalle porque bueno, es sumamente importante, al igual que este otro. El alcohol etílico no debería utilizar, ninguno de los dos, el isopropílico menos. El isopropílico es aún más irritante que el etílico, de hecho el alcohol isopropílico no se aconseja utilizarlo como antiséptico como tal. En ninguno de los dos casos es conveniente utilizar el alcohol etílico sobre heridas abiertas, porque genera una importante irritación, genera mucho dolor y tiene un efecto citotóxico importante. Esto quiere decir que afecta, mata concretamente a las células por esta falta de selectividad de la que hablábamos al comienzo de la clase, y por lo tanto no es recomendable utilizarlo como antiséptico cuando hay lesiones en la piel y o las mucosas. De hecho, tampoco es un antiséptico conveniente de ser utilizado en mucosas en general por este efecto desecante y o irritante que tiene. Ni hablemos, por ejemplo, de mucosas como la mucosa oftálmica o la conjuntiva ocular. Bien, el siguiente grupo de sustancias o antisépticos / desinfectantes del que vamos a hablar son uno que van a encontrar en los libros como compuestos halogenados en general. Los compuestos halogenados, o dentro de los compuestos halogenados, tenemos concretamente a los compuestos yodados y o clorados. Nos quedan 10 minutos, apenas termine, les paso un nuevo link. Dentro de estos dos compuestos, yodados y o clorados, vamos a mencionar y a hablar un poquito primero del yodo, que es claramente uno de los antisépticos / desinfectantes más frecuentemente utilizados en medicina humana y veterinaria. Y después vamos a hacer algunas aclaraciones respecto al cloro concretamente, que, anticipo, es mucho más frecuentemente utilizado como desinfectante que como antiséptico. El yodo, concretamente, como les decía recién, es posiblemente uno de los antisépticos más eficaces que existen. En esto casi que les doy mi opinión personal.
Cuando uno compara la actividad que tiene el yodo en sí mismo sobre microorganismos en relación al efecto que tienen otros antisépticos sobre microorganismos, vamos a ver que el yodo tiene una alta eficacia sobre una gran cantidad de bacterias gram positivas, gram negativas, afecta formas de resistencia como las esporas, también afecta a distintas especies de hongos y también de virus. Es un antiséptico con un amplio espectro de actividad contra una gran cantidad de microorganismos y tiene la ventaja además de que tiene o genera baja irritación en general sobre la piel y los tejidos, por lo tanto es uno de los antisépticos más frecuentemente utilizados. El mecanismo de acción del yodo es la interacción con enzimas y proteínas citoplasmáticas, por lo cual se terminan afectando diversas vías metabólicas de los microorganismos que lo conducen a la muerte. En algunos casos genera alteraciones en las proteínas que lleva a que las proteínas se desnaturalicen, se produzca precipitación de proteínas, y en otros casos se interrumpe la acción enzimática de estas vías metabólicas, lo cual también lleva en última instancia a la muerte al microorganismo. El yodo es un antiséptico que, al igual de lo que decíamos para el caso del alcohol, y así como también lo vamos a repetir en otros casos a medida que avancemos la clase, es un antiséptico que disminuye notablemente su efectividad cuando está en presencia de materia orgánica. Otra vez, insistimos con lo que dijimos al comienzo, es necesario limpiar las superficies antes de utilizar yodo. De hecho, muchas veces se estila combinar yodo con detergentes tradicionales, con los detergentes aniónicos tradicionales que pueden incluir hasta el detergente de cocina que tenemos en casa, para facilitar la disminución de la materia orgánica al tiempo que se produce cierta desinfección y o antisepsia. Obviamente después hay que repetir la administración de yodo de manera tal de que tenga un efecto antiséptico completo o desinfectante si estuviéramos hablando de una superficie. El yodo lo van a encontrar disponible en medicina veterinaria. Tenemos una, les diría, amplia variedad de medicamentos o de formas farmacéuticas que tienen yodo en su composición, y lo podemos tener disponible como tintura de yodo. La tintura de yodo es concretamente una mezcla de yodo elemental con alcohol al 70%, este alcohol del que hablábamos recién. La tintura de yodo, ya la vamos a mencionar ahora en 2 segunditos, es mucho menos frecuentemente utilizada, les diría en nuestro medio, que los yodóforos. Los yodóforos hace concretamente referencia a la mezcla de yodo con polivinilpirrolidona, se llama el compuesto, no importa, no tiene importancia, pero los yodóforos hacen referencia a la combinación de yodo y una sustancia como la povidona, que actúa como una especie de transportador del yodo. El yodo povidona es ampliamente mucho más utilizado en veterinaria que la tintura de yodo. De hecho, probablemente todos ustedes alguna vez han utilizado yodo povidona. Hay un montón de formas farmacéuticas que posiblemente conozcan, como esta que tenemos acá a la derecha o esta otra. La povidona actúa como un transportador o como una molécula que va liberando el yodo lentamente y por lo tanto tiene la misma eficacia. Les diría que la tintura de yodo, la diferencia es que el yodo povidona es mucho menos irritante para los tejidos. A ver si acá está justamente el yodo povidona. Bueno, mantiene la actividad antiséptica, liberando el yodo lentamente, pero irrita mucho menos los tejidos. ¿Cuáles se suponen que son algunos de los efectos adversos que podemos llegar a encontrar eventualmente con el uso de yodo? Bueno, podemos llegar a tener irritación, alergias, muy poco frecuentes, les diría, y estas alergias en general, cuando aparecen, se limitan fundamentalmente a una ligera erupción en la superficie de la piel. Es por ahí, les diría, que lo que más frecuentemente se ve como alergias, y insisto, no es muy frecuente. Y por ahí en los libros van a encontrar que hay o están descritos algunos episodios o casos de falla renal o hipertiroidismo. Cuando hablamos de administraciones en forma tópica, siempre hablando en forma tópica, en cantidades muy elevadas de yodo en cualquiera de sus presentaciones y durante tiempos prolongados.
yodos. El yodo se elimina a través de la orina y por ahí se puede acumular en los túbulos renales, llevando a que haya destrucción de los epitelios de los túbulos renales cuando se utilizan, insisto, en cantidades muy elevadas durante tiempos muy prolongados. Y les voy a ser absolutamente honesto, esto es algo que no se ve en la clínica ni de grandes, ni de pequeños, ni en producción frecuentemente bajo ningún punto de vista. Y el hipertiroidismo es aún menos frecuente porque para generar hipertiroidismo por exceso en la administración de yodo, tendríamos que administrarle yodo a un animal durante, no sé, meses, algo que no tiene ninguna indicación en clínica en general. Hay algunas situaciones en las que por ahí se hacen tratamientos relativamente prolongados con yodo tópico, cuando por ejemplo hay micosis superficiales en la piel de los animales, lo que se conoce por ahí comúnmente como tiñas, que por ahí algunos médicos deciden tratar con algunas formulaciones de yodo en forma tópica durante tiempos más o menos prolongados. Por ahí las tiñas o estas micosis superficiales demoran bastante tiempo en resolver. Cuando digo bastante tiempo me refiero a veces a algunos meses, dos meses, en el peor de los casos 3 meses. Bueno, por ahí en esos casos puede elevarse un poco por la absorción que genera el yodo a través de la piel, sobre todo de la piel irritada, podría generarse un leve aumento de yodo en la sangre, que eventualmente pudiera generar algún grado de hipertiroidismo. Pero les voy a ser absolutamente honesto también, en este caso es algo muy poco probable. O sea que en general podemos decir que el yodo es una sustancia sumamente segura, que tiene una muy elevada eficacia como antiséptico y desinfectante. Profe, Sí, escucho. una duda con la tintura de yodo que Sí. tiene en combinación con el alcohol 70. En Uh-huh. ese caso, el alcohol 70 es como un vehículo para yodo. Bien, sí, muy buena pregunta. Sí, exactamente. El alcohol 70 en este caso cumple las dos funciones. Va a actuar como el vehículo para el yodo elemental, que además viene combinado con un yoduro de potasio para aumentar la estabilidad, que no tiene efecto antiséptico, pero aumentaría la estabilidad. O sea que en ese caso el alcohol 70 actuaría como un vehículo para el yodo, pero además genera un sinergismo también con el yodo en sí mismo, porque también el yodo tiene acción antiséptica y yodo desinfectante por sí misma. O sea que esta tintura de yodo combinada con el alcohol puede generar un efecto más rápido, si se quiere, por ahí, que el que genera, por ejemplo, el yodo povidona. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bien. Y también es importante aclararlo, la tintura de yodo, hay dos formas de tintura de yodo. Van a encontrar dos presentaciones de tintura de yodo. Una tintura de yodo a la que le llaman tintura de yodo débil y una tintura de yodo a la que le llaman tintura de yodo fuerte. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La concentración. La tintura de yodo débil viene al 2% de yodo, siempre en alcohol 70, y la tintura de yodo fuerte viene al 7%, es decir, tiene más del triple de la concentración de yodo que la anterior. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia por ahí es el uso que se le puede dar. Hago la aclaración antes de seguir, es muy importante. Las dos, tanto la tintura de yodo débil como la tintura de yodo fuerte, son mucho más irritantes que el yodo povidona. El yodo povidona por sí mismo es prácticamente inocuo sobre las células, no genera casi ningún grado de irritación. La tintura de yodo sí genera irritación, cualquiera de las dos, la débil o la fuerte. Por supuesto que la tintura de yodo fuerte, que tiene mayor concentración de yodo, es mucho más irritante que la tintura de yodo débil. ¿Para qué viene en una concentración tan alta la tintura de yodo, esta tintura de yodo fuerte? Bueno, viene en una concentración